Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que nos estén viendo en su canal. Bienvenidos una vez más a la información que culea. Hay gente, ¿cómo están? Aquí grabándoles un nuevo video para ustedes, nuevo video para el canal de terror. ¿Qué? Tengo que hacer una observación, güey. No vayas a hacer con tu pinche chiste, hazle así. No, güey. ¿Qué? Tengo que hacer una observación, güey. Presentando el podcast el día de hoy. Fede Lobo y José Eduardo Derbez, pinches culeros. Bueno, anyways. Se mueve un chingo de cama. Se mueve un chingra. Aguanta. Deja de mover, güey. Bueno, una vez más, bienvenidos a su canal. Y antes de empezar, queremos decirles que muchas gracias a los que siguen suscribiendo. Vamos a empezar a poner posts en la comunidad. Así de. Oh, sí, ya tenemos comunidad. Ya tenemos comunidad para que se comuniquen con nosotros y contestemos y les damos a los que nos pongan mensajes medios pasados de lanza. Pónganlos. Pónganlos, pero no sabemos qué está pasando. YouTube los está borrando. No sabemos. También ya estoy empezando a hacer algunos videos con historias, ya sea de historias de fantasmas diversas, algunos relatos, todo eso. Sí, ya los tengo en la computadora, nada más porque tengo que mejorar un poco el audio que sale. Sí. Pero muy pronto también ya van a salir. Para que si quieren mandar sus historias lo pueden poner en los comentarios. O si me acuerdo pongo el correo electrónico en este video para que puedan enviar sus historias. Y después las podemos leer nosotros, sorprendernos y analizarlos también un poco. Así es. Ni analizar, nada más leernos y espantarnos. Exacto, nada más lo leemos y nos espantamos. Así que muchas gracias. Mira, apareció una luz. Es una luz del inframundo, güey. O sea, es que estaba haciendo algo que no debía de hacer. Pero bueno, vamos a empezar con la información que el día de hoy te culea. Hoy les traigo la información de un asesino en serie. Asesino en serie es así, ¿no? Y asesino paralelo sería es así, güey. Pero qué chingón, güey. Sí estudié. Solamente que en esta ocasión la información no viene tan precisa de los asesinatos. Eso, o sea, como... ¿Por qué? Porque tanto yo pienso que Edgar y tú no están tan familiarizados con muchos asesinos. Ni con sus modus operandis, ni lo que hacían. Sí. Yo quiero ir gradualmente. Ok. Primero empezar con una historia leve, un poquito de qué es lo que hacían, y de ahí ir subiendo hasta cuando ya destripaban y algo más... ¿Cómo se puede decir? ¿Se comían los intestinos o qué? Podemos llegar a ese punto. Algo más grotesco, digamos. Más grotesco. Pero no les quiero enviar así como que la información que ¡pum! Y se queden de... Y nos quedamos así como que, güey, no mames, ¿qué pasó? Exacto. Pon tú que no, pero, ok, está bien. Pues así empezamos si quieres, a la hora así vamos gradualmente, de entre asesino a asesino, para que igual vayan conociendo y todo ese pedo. Así que, pues vamos a comenzar. Dijo mi amigo el chilango, cámara, rin y llanta. Vamos a dejarnos caer con la información el día de hoy. Bienvenidos una vez más a esta información que te culea. Y yo culeo a mi carnal. Y bueno, ustedes como ya vieron en el título, ya saben de qué asesino vamos a hablar el día de hoy. Asesinos seriales contra paralelos. Así que, entonces, comenzamos. No hay cortinilla, ¿verdad? No tenemos cortinilla. Ya deberíamos hacer una, güey. Al rato es que no tengo mucho tiempo, güey. Ahorita vamos a hacer una. Ahí me sobra tela. Ahí tengo tela, güey, de la que me quedó para vestir santos. Así que, ok. Un asesino en serie británico que operó entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX. Esencialmente en el condado de Yorkshire, en Inglaterra. Su modus operandi incluía mutilaciones abdominales, genitales y extracción de órganos. En esta ocasión vamos a hablar de Peter William Sutcliffe, el destripador de Yorkshire.
Ok, el destripador de Yorkshire. Creo que he escuchado de ese cabrón. Era un poquito pasadito de lanza, sí. Era un poquito matado. Era matado en su trabajo. Como que sí trabajaba duro el vato de vez en cuando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle a ver qué tal. Ok. Peter William Sutcliffe nació el 2 de junio de 1946 en Bingley, una región industrial de Yorkshire, Inglaterra. Sus padres fueron John y Caitlin Sutcliffe, y fue el mayor de 6 hijos. El padre de Peter era un obrero de molino y un aficionado nato a numerosos deportes. Claro. Muy extrovertido que gustaba del trato con las personas. Cuando era un niño pequeño, Peter no correspondió a las ilusiones que de él se había formado su padre. Lejos de mostrar interés y agresividad para los deportes y los juegos, solía pasar el tiempo encerrado en casa. Prefería la compañía de su madre a los rudos juegos de sus hermanos menores. Que yo pensaría que fuera al revés, güey. Un hermano mayor siempre se anda pasando de jodez con los pequeños, güey. Sí, güey, imagínate, así como tu esposa se pasaba de lanza conmigo. Desde que éramos niños, güey. Traumas de la infancia. Traumas de la infancia aquí salieron, güey. No, neta, güey. Pinche vieja ruca era bien pesada, güey. Pasaba de lanza y todo, güey. Y aquí es al revés, güey. Ajá. Aquí él no aguantaba los desmadres de sus hermanillos, güey. Sí. En la escuela la situación no era diferente, pues no le gustaba asistir y a la hora del recreo se ponía a salvo de los demás en alguna esquina. Su padre, al enterarse de este comportamiento, lo iba a visitar a la hora del descanso para animarlo a juntarse con los demás. Cuando pasó a la secundaria, la situación no mejoró, pues ahora era objetivo de burlas y abusos de los otros, al grado de que Peter dejó de asistir un par de semanas, hasta que se descubrió que en vez de ir, se escondía en un piso de la casa donde se la pasaba leyendo libros y tiras cómicas. A pesar de que se tomaron medidas para evitar las agresiones de que era objeto, el joven Peter siempre fue visto como alguien diferente y apartado de los demás. ¿Cómo es que antes el que te pusieras a leer cómics o a leer libros eras el raro, güey? No solo eras el raro, eras el objetivo de muchas... De bullying, güey. Del bullying. Hoy ya es más aceptado, pero antes sí... Hoy ya cualquiera dice... Ya cualquiera dice, soy un nerd. Dice, yo sé todo sobre tal universo. Pero bueno. Y ahorita ya todo el mundo es experto, güey. Es experto en algo, güey. Sí, que inclusive yo creo que en los 90s ya ni siquiera lo decías, güey. No, antes no lo podías decir porque sí te daban... De zapes no te bajaban en las escuelas. Por lo menos en México, si tú decías que te gustaban las historietas cómicas y te juntabas con un grupito, llegaba solo un pasadito de lanza y te tiraba todos tus cómics. ¿De ahí? Sí, antes no se podía. Las maneras agresivas y la extroversión del padre de Sutcliffe lo abrumaban bastante. Siempre guardaba algo de rencor en su contra por la vida de distracciones en que estaba inmerso el señor. Peter estaba más identificado con su madre que con su padre. De hecho, al morir ella de una afección cardíaca, Peter culpó al señor John de provocarle las enfermedades dadas por sus ausencias y desplantes. Finalmente, Peter decidió ejercitarse en fisioculturismo, eliminando una de tantas preocupaciones que su persona causaba a su padre. Con alegría vio cómo se integraba en algunas actividades deportivas, pero jamás con el objetivo de sobresalir ni de llamar la atención. A los 15 años abandona formalmente sus estudios y entra a un buen número de empleos y ocupaciones en los que no duraba mucho tiempo. Aparentemente no mostraba a su edad ningún interés en las muchachas y tampoco externaba tener un objetivo claro en la vida. Comenzó a trabajar en el mismo molino que su padre, pero abandonó el empleo unas cuantas semanas después. Luego entró de aprendiz de ingeniero en un taller donde duró únicamente 9 meses. Ocupó una vacante como obrero en una fábrica y también duró poco tiempo. Terminó empleándose como excavador en el cementerio de Bingley. Llegando a los 18 años, Peter continuaba su afición al gimnasio, pero a alivio de su padre, había tomado el gusto por otras actividades masculinas, como pasear y reparar motocicletas. Wow. La mecánica automotriz sería una de las grandes pasiones de toda la vida de Peter. Claro está, aparte de asesinar prostitutas. Por fin, a los 20 años y estando en un hotel departiendo con unos amigos, Peter le habló a una muchacha. Ella se llamaba Sonia Surma, hija de inmigrantes checoslovacos.
Inicialmente el padre de la chica no le agradó a Peter. Sin embargo, con el tiempo aceptó que se trataba de un muchacho trabajador, por lo menos con dinero en el bolsillo, y que encima de todo trataba bien a su querida hija. Se conocieron en el 67 cuando ella tenía 16 años y se casaron en el 74. Este güey tenía 20 años y ella 16, güey. Algo muy normal en ese tiempo. Sí, en ese tiempo sí se veía mucho que los hombres mayores les gustara alguna menor y se la llevaran sin pedos. Sin problemas. Antes no había tantos problemas. Nada más tenías que probarle al padre que la podías mantener y ya. Era todo. Y con eso era suficiente. Oye, no, ahorita la quieres llevar, te rompe tu madre y te vas a la cárcel. Y todavía te violan en la cárcel. Creo que si tienes 17, ella 16, y tú llegas a ser mayor de edad 18, todavía es Incesto. Es legal, ¿no? Depende, no, tiene que ser aprobado por los padres ahora. Aquí. Pero ya era tu novia, a los 17. Puede que todavía sea legal. Tú pasaste sí, a mayor de edad, pero no le vas a decir, sabes que aquí cortamos porque ya no puedo andar contigo. Puede que ese sería como lo que se le conoce aquí en Estados Unidos como un loophole, como una pequeña falla en el sistema en la cual tú puedas decir, ok, chido, por aquí me voy porque por aquí puedo pasar. ¿Sí me entiendes? Pero no estoy muy seguro a cuánto tiempo o qué tanto sea qué tan cierto es eso, porque sí es cierto, ya tu novia cuando tú tenías 17, pero te fuiste 18 y ahí está. Ajá, ya sería diferente que tú tienes 18 y empiezas a andar con una 17 o 16. Ajá. Exactamente, sí, o sea, está cabrón. Sí, porque también lo quiero pensar en si tienes, no sé en ese punto, porque 17 y 16 suena de una manera, pero 17 y 15... ya suena de otra. Sí, ya. Ajá. O sea, ya. Y ya cuando tú cumples los 18 y ella 16, se pasaría a ser lo mismo. Es que es un dilema. Ese es un dilema, pero, o sea, yo creo que como ya era tu novia, puede que sí se quede, pero igual. Pero Habría que investigarlo. Habría que investigar, pero bueno. Para que pueda seguir andando. Pero eso no va con el tema, güey. Eso no va con el chiste, güey. Agarra la onda, güey. Ok. No te vuelvo a invitar a mi podcast. A mi podcast. De acuerdo a algunas fuentes, Sonia Surma padecía de esquizofrenia paranoide, enfermedad que se le manifestó a los 21 años, 5 años después de que empezaron a andar. Comenzó con algunas crisis y fue internada. Se dice que ejercía gran control sobre Peter y que no era del agrado de la familia de este. Era de personalidad fría, poco comunicativa y distante. Una de las principales manifestaciones de su enfermedad era la manía por la limpieza y la pulcritud de su hogar. Empresa a la que dedicaba muchas horas al día, aún forzando a Peter a participar en los quehaceres y constantes remodelaciones de la casa. El gran propósito de Sonia era obtener un grado como maestra escolar y cuando lo logró, comenzó a trabajar. Fue que el matrimonio pudo juntar dinero suficiente para independizarse. ¿Te imaginas tener esquizofrenia y trabajar con niños, güey? Imagínate, güey. Dice maestra escolar, pero no dice qué edad o qué grado. Era para el que empezó a estudiar, güey. Sí, o sea, pero sí decía maestra escolar, ¿no? Sí, maestra escolar. Pero no. Imagínate, güey, llego yo y si veo una maestra así que me diga, no, es que tuvo esquizofrenia, me zurro. Me zurro en ese momento, sí, no, es que no se puede. Pero eso no va con el tema, güey. A los ojos de los padres de Peter, su hijo ya cumplía el ideal del que habían forjado desde su nacimiento. El único defecto que no había sido superado era su inconstancia laboral. Acostumbraba a llegar tarde al trabajo hasta que perdió su empleo en el cementerio. Continuó intentándolo en empleos menores hasta que consiguió un turno nocturno en una fábrica en Britania. En la fábrica Britannia Works of Anderton International. Fue en el año 74 que, cediendo a la presión de sus padres, Peter contrajo matrimonio con Sonia y vivieron los primeros años del matrimonio en casa. Ante la sociedad, Peter se había creado una buena imagen, algo importante para los asesinos. Sí. Pues todos lo consideraban un excelente esposo. En su trabajo era callado y atento, pero se había quienes conocían algo de su lado oscuro. Gary Jackson, compañero del cementerio, comentó que Peter era muy proclive a jugar bromas pesadas con los cadáveres. ¿Te imaginas sus bromitas?
No mames. Wow. Ok, dale. Que enterraba, aparte de que robaba anillos y joyas de los mismos. Luego estaba su cuñado, Robin Holland, quien acompañaba a Peter a beber en las zonas rojas de Yorkshire. Este sujeto le escuchaba alardear de sus aventuras con prostitutas, mientras que en casa tenía la hipocresía de criticar a aquellos maridos que veían mujeres fuera del matrimonio. Terminó por no aguantar la doble cara de Peter y dejó de acompañarlo. Trevor Birdshire se convirtió en amigo de Peter, en la misma época que conoció a su mujer y continuó siendo su amigo hasta la detención de este. Una vez, Trevor habló a la policía para decirles que sospechaba que su amigo era el destripador de Yorkshire. Él sabía perfectamente que a Peter le gustaban las prostitutas, pero a la vez mezclaba un gusto extraño de un odio hacia ellas. O sea, es como decir, me gusta, pero la detesto. Es como decir, o sea, vamos a tirar, pero después te quiero matar. Como digo, odio el alcohol, por eso me lo tomo. Exactamente, para que se acabe. Y no puedes. Exacto. Nunca. Y lo mismo con las prostitutas. Es como cuando te dicen, es que me gustas, pero no es de mi tipo. Exacto. ¿Verdad? Ok, sí, está bien, ya entendí. Es de que es cuando te dicen, tú eres mi mejor amigo, ¿por qué no consigo un novio así? ¿Por qué no consigo un novio como tú? Parece chiste, pero es anécdota. Deja de mover la mesa, güey. Está temblando, güey, corre. Córrele, güey. Tras algunos meses de matrimonio con Sonia, la suerte favoreció a Peter, que inesperadamente se hizo con un dinero con el cual pagó el trámite para obtener la licencia para manejar camiones. El oficio de chofer sería el definitivo de su vida. También era un ávido comprador de vehículos con los cuales se pasaba horas reparándolos. Nunca uno de sus coches fue determinante para poder incriminarlo por sus ataques. Semanas antes del ataque a Anna Rogulskij, Sonia sufrió un aborto. No era el primero, entonces los médicos informaron a la pareja que ella ya no podría embarazarse. La noticia fue un duro golpe, pues ambos deseaban un hijo. Así se lo comunicó Peter a su familia. De acuerdo al investigador John Douglas, cuando un asesino serial comienza sus ataques, es debido a que le ocurre un evento lo suficientemente fuerte para desencadenar la violencia. Tal vez la noticia sobre la incapacidad para tener un hijo fue lo que este agente desencadenó. Tras el fallido ataque contra la señorita Rogulskij, Peter atacó de nuevo, pero fue interrumpido y no fue hasta el crimen de Wilma McCann que comenzaría su reinado de terror. Para perpetrar sus homicidios, se valía de un arsenal de instrumentos improvisados muy dispares. Acometía tanto con martillos y cuchillos como con sierras metálicas. Su arma letal preferida eran los destornilladores, cuyas puntas se aguzaban para blandirlas a manera de puñales. Su encarnizamiento era tan tremendo que en una autopsia los forenses llegaron a contar 52 puñaladas infligidas sobre un cadáver. ¿52? 52. ¿Qué? ¿Eran competencias o qué, güey? O... Hablando de destornilladores, güey. No sé si llegaste a ver... no creo, güey. Le mando un mensaje a ese güey. ¿Cómo le hacías, güey? ¿Qué? El pinche brazo que debe tener el güey todo así bien mamadote para hacer... Era bajito, güey. Era chaparrito, güey. Somos cabrones, güey. Somos cabrones, güey. Creo que el video se llama... Two Hammer, One Guy. Ok. O Two Guys, One Hammer, algo así. Es que no me acuerdo si era ese o era otro. Creo que ese era el de un martillo. Donde empezaban a pegarle a un güey en la cabeza así, y le empezaban a abrir, güey. Y se empezaba a ver así la más cerebral, todo el pedo. Había otro en el que llevaron a un güey a un bosque. Así, van los tres morros y el otro, un gordito, güey, va enfrente de ellos. Cuando de repente lo empujan y se le abalanzan dos con desatornilladores, güey. Y lo empiezan a apuñalar en el estómago. ¿Vieras cómo se estira la carne cuando empieza a salir? Bueno, creo que sí no lo has visto, güey. Pero... Bueno, nuestro siguiente programa va a ser sobre la historia de Barney y cómo fue creado Plaza Sésamo, ¿ok? Pero destornilladores y 52 puñaladas. Es que, güey, en ese video ves cómo van bien tranquilos, güey. Cuando avientan al gordito y dan el primer madrazo, como que se les hace como una furia o adrenalina
que comienzan y varios, güey. Y como que no pueden parar, güey. De que están atravesando al pobre gordito, güey. Pero te das cuenta cómo es la furia que traen, güey. Sí, como que están enojados acerca de algo, pero no. Exacto, güey. Ah, muy bien, o sea, como... Y es lo que desencadena en varios asesinos cuando que de repente matan a una víctima y la... Algo leve. Sí, sí. Algo leve a la primera. Pero a la segunda a veces ya no pueden reconocer ni el cuerpo, güey. A la tercera ya es algo leve, la cuarta leve, la quinta un poquito más subido, la sexta todavía peor que la segunda. Sí, ¿en qué desencadena esa furia, güey, cada que van a matar, güey? Uh-huh. ¿Qué podría desencadenar? ¿Qué es lo que les molesta en ese momento? ¿Por qué, güey? Sí, 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 a lo mejor hay algo ahí, pues como dicen, un trauma. Aunque de baja estatura, era sumamente fornido, y el frenesí que lo imbula al emprender sus asaltos lo tornaba en extremo peligroso. Merodeaba alrededor de sus presas, y en el momento propicio las golpeaba con un martillo hasta partirles el cráneo. Ahí era como el video que... Sí, 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 sí. Cuando le era posible, derribaba a la mujer agredida pateándola tan fuertemente con sus negras botas de cuero que las marcas de las suelas quedaban impresas en la piel. Una vez que tenía a la víctima indefensa en el suelo, la remataba asestándole golpes en la cabeza y acto seguido le infería hondos cortes en el vientre con un cuchillo mediante un agudo destornillador. Ah, hijo. En ciertas ocasiones sustrajo órganos a los cadáveres, crueldad que le valió el nombre de destripador. Las víctimas fueron 13 conocidas. Uh-huh, uh-huh. La más pequeña es Jane McDonald, de 16 años. La más grande fue Emily Jackson, de 43 años. La primera víctima fue Wilma McCann, de 28 años. Y la última víctima fue Jacqueline Hill, de 20 años. Todas entre 20 años y... 22. Entre 16 a 43 años. 43 años. Todas prostitutas. Uh-huh. Que aquí fue lo que... La de 16 años, güey. Una prostituta, pues puede ser que sí, a lo Porque mejor. este güey no se metía con nadie más. No, eran solo prostitutas. Era solo prostitutas, güey. Las edades vienen de 16, 18, 20, 21. Uh-huh. O una de 19 también. Uh-huh. 37, 43 y 32 años, güey. Uh-huh. O sea, la más grande, 43 años. Ya le tocaba en su tiempo. Ya le tocaba Estaba muy grande para su tiempo, güey. Sí, cómo no, o sea. Ya estaba, yo creo ya parecía moco de guajolote esa madre, o ya era hora de que se fuera, yo no creo algo así, o no sé, no sabemos, el destripador, violador, trastornador, no sé, a lo mejor tenía, porque si no se metía con nadie más y solo quería esto, a lo mejor tenía recuerdos de su niñez, o algo así. Pues no fue una niñez culera. Bueno, pero a partir de la secundaria, escuela, digamos, ajá. Pero la escuela, güey, o sea, a lo mejor dijo, no, pues es que esto, y dijo, a lo mejor, él pensaba dentro de su cabeza en la escuela, a lo mejor la mamá de ese güey es puta, la voy a matar. Y es que también, fíjate, güey, estamos viendo de que su padre no estaba ahí. Uh-huh. Y él supo que su papá también engañó a su jefa. Cuando ella murió, pues, le reclamó sobre que por culpa de él ella había enfermado y por sus desmadres que hacía. Sí, sí. Aquí la historia dice que el padre pues lo apoyaba y la chingada, pero realmente no sabemos, güey, porque en ese tiempo que tu hijo no tuviera las preferencias de hombre, sí, era para que te pusieran unos putazos, güey. Era un insulto, güey, sí, güey, sí, o sea, sí, yo por ejemplo, yo como no tuve las preferencias de mi jefe, sí me decía que pusiera yo puto o algo así, ¿no? O sea, porque tú puedes, tú como niño quieres explorar, pero a veces te dicen, eso no es de hombres. O eso no es de un niño, o eso Quítate no es ese vestido, Pepe. No tanto así, güey, pero sí, pero o sea, de vez en cuando, pues sí jugaba yo con las Barbies, ¿por qué te voy a decir que no? Uh-huh. Pero, o sea, pero en ese tiempo, en los 90, cuando uno creció, güey, o sea, eso era de putos, güey. Sí, o sea, imagínate, todavía los 90, güey, todavía que estamos un poco más para acá, ahora. Sí, güey, imagínate los 40, 50. Sí. Sí, no, o sea, sí, ahí, imagínate decir que eras esto, no, nunca. Eso sí, güey.
A pesar del visible peligro que corrían las prostitutas y de las advertencias policiales, no hubo reducción alguna de estas actividades en las zonas rojas. Muchas consideraron retirarse del negocio, pero la necesidad imperaba encima del peligro. A pesar del gran problema que existía, nunca se pudo establecer una buena cooperación de las mujeres del gremio y la policía. De hecho, casi no existía comunicación entre ambas partes. Entre el público había la falsa creencia de que el resto de las mujeres estaban a salvo, como quedó demostrado en los últimos crímenes del Destripador. Después del asesinato de Vera Milward, pasaron 11 meses antes del siguiente. En ese tiempo la gente se tranquilizó y no faltó el psicólogo forense que declarara que tal vez había parado de actuar Peter. ¿Peter Languila? Que eso podía... Te imaginas, ese güey está gordo, güey. ¿No lo has visto últimamente, güey? Está bien gordo, güey. Está gordo, güey. Pero eso no tiene nada que ver con el tema, güey. Le funcionó su pinche cancioncilla, güey. Yo puedo engordar. Peter Languila, Peter Languila. Ahora parece una pinche anguila que comió, güey. Parece una anguila embarazada. Está gordo. ¿Dónde me quedé? En Peter, la anguila. Ok, la realidad era que Peter estaba ocupado en penar la muerte de su madre, que murió en el mes de noviembre a la edad de 59 años por un infarto al miocardio. Había padecido ya por algunos años de esta enfermedad cardíaca congestiva. Peter culpaba a su padre, a lo que te decía, John, de ser responsable de la enfermedad de su madre, dado los constantes disgustos que le provocaba su libertinaje. O sea, que también su padre se metía con cualquier otra. Con cualquier otro, güey. Sí, a lo mejor le trajo una enfermedad. No creo, ¿será? Imagínate, en esos tiempos, en los 40, 50 no se creía o no había métodos anticonceptivos como los hay hoy. Teníamos que checarlo, güey. Tendríamos que checarlo, pero parece que si no había, no tendría. O no creían por la hombría, lo que tú quieras, el machismo. Yo creo que casi todo eso estaba implantado en todo el mundo, güey. El machismo y el creer que el hombre, pues, es el único que tiene el derecho a hacer lo que él quiera. Y puede que no haya sido y se metía nomás así con las prostitutas así. Voy a investigarlo, güey. Y a ver si sale algo y lo traigo, güey. Es una teoría que yo tengo. Tampoco estoy diciendo que sea la verdad, para que luego no salgan ahí en los comentarios que no es cierto. Salga ahí cualquier godínez a decir que no. El primer anticonceptivo se hizo. En tal. No, carnal. No estoy diciendo, es una teoría. Exacto. Lo vamos a investigar. Ya se los traemos después si hay algo interesante. Exactamente. Que seguramente lo va a ver. De eso se trata, de hacer teorías. Exacto. En su trabajo de camionero, Peter era considerado uno de los más puntuales y eficientes empleados de su empresa. Sus compañeros pensaban que era un hombre muy reservado, pero que se expresaba crudamente cuando de mujeres y sexo se hablaba. Hay que hacer notar que la policía interrogó muchas veces a Peter, y una de ellas debido a que las placas de su automóvil habían sido registradas en una de las zonas rojas del área. ¿Te imaginas, güey? Ya lo tienen ahí agarrado, ya lo han interrogado. Pero por falta de pruebas, ¿lo dejan ir? Es que si encontraban los cuerpos. Sí, ponle que sí los tenían que haber encontrado. Es que no me acuerdo. Pero, pues no había pruebas, güey. El problema está que... Apenas, creo que en ese tiempo se estaba apenas observando o analizando los comportamientos de asesinos seriales, güey. Sí, se estaba empezando esto y no hay todos los recursos que hay el día de hoy. No había todo, güey. Para tener un recurso que se tiene el día de hoy, tuvieron que pasar por muchos güeyes que se escaparon de todo eso. Es decir, bueno, se nos escapó, pero ¿cómo le podemos hacer para agarrarlo? A lo mejor este güey pues era muy, muy chingón, porque ha habido algunos casos de vatos que matan a mujeres. Y lo que hacen para borrar huellas y todo, las bañan en cloro. ¿No sé? ¿Y funciona? Pues dicen que no sé. No sé, o sea, así lo leí el otro día. ¿El cloro? Cloro, así, nomás. Una talladita ahí, así, quien la quiere, antes de que se enfríe más. Y ya. Claro. Eso es lo que una vez hicieron. La llamaban de cloro. No sé si funciona. ¿Pues no le arden las heridas? No, porque está muerta. Eso no fue con el tema, güey. No, pero tío, a lo mejor era astuto para hacer lo que hacía.
Porque si solo mató a eso, si solo fue asesino serial así, pues... Bueno, de hecho, sí encontraban los cuerpos. No, sí, pero todo lo Ajá, porque ahorita me estoy acordando que dije que después del asesinato de una, pasaron 11 meses hasta que volvió a asesinar de nuevo. Entonces, para ese punto, pues sí, tenían que haber encontrado ya habían encontrado los cuerpos. Ajá, y luego el otro. Y luego se paró, entonces sí los habían encontrado. Sí, pero sí no tenían todo lo que todo como se trabaja ahorita. Que es mucho, yo creo que es un poco más fácil. Siento que te encuentren. Siento que sí. Es más fácil que te encuentren por las placas y todo eso. Las placas, las huellas digitales. las huellas táctiles. No, las placas dentales. También con eso, si queman a la víctima, güey, con las placas dentales, de volado te encuentran, güey. Las placas tactilares y todo el pedo así. ¿Y sí? Ok. La explicación que ofreció fue que por causa de su trabajo debía cruzar constantemente esas zonas de la ciudad. Las autoridades habían instruido a todos los oficiales que memorizaran una serie de pistas que se conocían respecto al asesino. Pero increíblemente los oficiales que por cualquier cosa interrogaban a Peter jamás revisaban los puntos acordados. Simplemente fallaban en reconocer que tenían al asesino enfrente. O sea, también era una... ¿Cómo se llama cuando no hacen su trabajo? Que aquí pues te está diciendo que los oficiales tienen que memorizar las pistas. Pues estos pendejos no lo hacían. Por eso nunca supieron que tenían a este güey enfrente, güey. Nunca supieron, no, aquí está el asesino. Ajá, porque no hacían su trabajo, güey. Exacto. No me acuerdo cómo se le llama, güey. Ay, se me fue. Agárrala. ¿Imprudencia? No, descuido. Creo que sí, descuido. ¿Eran descuidados o no eran...? ¿Imprudentes? No. No, imprudentes cuando se meten en lo que no les importa. Aparte. No, eran descuidados. No ponían atención a lo que estaban haciendo. Pero hubo una situación que nada contribuyó a solucionar el caso. Llegaron un par de cartas de alguien que aseguraba ser el destripador. En casos como este, cuando el criminal recibe tanta atención por parte de la prensa, provoca que otros cometan este tipo de actos que entorpecen la acción de la justicia. Esta persona tuvo la ocurrencia de enviar una cinta de audio que fue analizada exhaustivamente por detectives y peritos. Se tomó la decisión de difundirla al público y como consecuencia se recibieron miles de llamadas con falsas pistas que tuvieron que ser investigadas una por una. Los investigadores concluyeron que el sujeto debía de ser de la región de Castleton, dado su acento. Pero el acento del güey que envió la cinta. Ajá, así que como que este cabrón los envió para allá y el asesino seguía haciendo sus desmadres aquí. Sí, exacto, así como que diciendo ya se la pellizcaron. Un grupo policial fue enviado para revisar casa por casa sin hallar resultado alguno. Fue cuando se comprendió que aquel destripador no podía ser el verdadero, como en otros casos históricos. Como es el caso de... se me fue el pedo. El asesino del Zodíaco, güey. Sí. Ese güey enviaba cartas, enviaba audios, cartas como encriptadas de un idioma que solamente él conocía y nunca lo lograron agarrar, güey. Ándale, así más o menos, es lo mismo. Ok, ¿dónde me quedé? Como otros casos históricos. Las cartas contenían ciertas pistas verdaderas, pero fallaban en otras. Pero el daño estaba hecho. Cuando cualquier oficial interrogaba a un sospechoso, esperaba de que hablara con un acento marcado. Cosa que no ocurría en lo más mínimo con Peter. Pues este güey era de otro lado, güey. Pues sí, era de otro lado. A quien se le interrogó alrededor de 12 veces. Wow. A pesar de una costosa campaña publicitaria que consistía en anuncios, periódicos, letreros espectaculares, pocos imaginaban que el verdadero asesino era oriundo de Warshire. Era camionero y vivía en Bradford, tan solo a unos minutos de distancia de los cuarteles policíacos. La policía también comenzó a explotar el uso de bases de datos y computadoras para ir descartando vehículos. Apenas estaban metiendo datos a computadoras, güey. Sí, apenas estaban empezando. Sí. A vehículos involucrados en las áreas rojas. Después de muchos esfuerzos, uno de los 200,000 autos descartados por las pesquisas informáticas incluían uno perteneciente a un camionero que vivía en Bradford, es decir, uno de los vehículos de Peter.
200,000 autos que pasaban por la zona roja, güey. Wow, 200,000 autos. Eso es un chingo, güey. En abril del 79, Ajá. Peter sorprendió a no pocos compañeros de su trabajo cuando confesó que estaba viendo a otra mujer en Glasgow. Hasta ese momento había hablado de Sonia y su matrimonio en felices términos. Un día que tuvo que hacer una entrega a la General Motors, le tocó conocer a Teresa Douglas en un bar. Después de varias visitas al pueblo, se ganó el corazón de la muchacha y su familia. Aparentó sinceridad y le dijo que vivía solo en una casa en Bradford y que había sido casado pero ahora estaba divorciado. Incluso llegó el cinismo de darle la dirección de la casa de su padre como referencia. También comentó que tenía ciertos problemas de impotencia, por lo que no puede tener hijos. En una de las visitas, un hermano de Teresa hizo el comentario de que Peter tenía mirada maligna, a lo que él contestó que se debía a que él era el destripador de Yorkshire. Todos soltaron la carcajada. Este güey lo estaba confesando, güey, nadie le creía, güey. Todos dijeron, sí, no, todo él diciendo, güey, bueno. ¿Eres tan buena gente? Ajá, sí, que todos dijeron, bueno, yo soy el destripador de... qué buen chiste. Así como que, ay, casi caemos. ¿Hasta dónde llega el cinismo de este güey? O sea, pero es que, fíjate, si él te está confesando, es que también, güey, si es que es muy buena gente y nadie le pudo comprobar nada, yo creo que tu edad, por ejemplo, güey, si yo me convirtiera en un asesino, digamos, ¿no? Yo llego y le digo a la familia, soy un asesino, güey, ¿quién me va a creer, güey? Ey. Ya, o sea, a mí, personalmente, ¿tú me creerías que yo me convertí en un asesino? No, güey. No, ¿verdad, güey? No, ni de a putazos. O sea, ni aunque me vieras así, con amor, a lo mejor ya. No, ahí sí ya. Ay, mira, están jugando que le tiran el cuchillo. ¿Qué real se ve? Mira, la porra se queja. Sí. Mira, están jugando a la pampa con picayelo. Actorazos. Actorazos. No, pero o sea, te digo, y pues. tú vueltas y me dices, la estoy matando. No te creo, güey. Ahorita vengo, voy a comprar las cosas. Aguanta, güey. Síguela matando, güey. Voy por el mandado. O sea, te digo, o sea, es que eso es lo que es, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, es que a veces las apariencias, como dicen, engañan. No todo lo que vemos es oro, pero igual, te digo, si yo, por ejemplo, me convierto en un asesino, tú no me crees, güey. No, pues no. Pues no, obviamente. Dices, no rapeas ni de puta madre, ¿sí? Exponiendo verdades, pero bueno, no, o sea, pero es que es la verdad, güey. O sea, nunca tú creerías de eso de alguien. Hey. Sí, o sea, lo ves así, todo malvado, todo culero, y cuando hablas con esa persona dices, güey, ajá, tú es un pinche bombón. Así como, sí, ¿sabes a qué es lo que me recuerda? A la historia de mi pobre angelito. Con el viejito. Con el viejito. El que dicen que asesinó no sé quién. Y que cargaba el bote. Ajá, y que los llevaban en el bote, ajá. Y que la sal era para esconder los cuerpos. Sí, así derretía los cuerpos y yo qué sé. Entonces, llegó hasta la iglesia y se sentó y ya fue cuando lo salvó. Cuando habló con él. Exactamente, o sea, es lo mismo, güey. Se ve culero, pero te digo, si yo llego y sopa, güey, sí, me chingo a 2 ahorita, ya regreso, me baño, digo, es que tengo que salir, es que me chingué a 2, entonces, biche mamón. Sí, te los cogiste. Exactamente, güey, o sea, ¿sí me entiendes? Por eso yo creo que toda la gente se rió y dijo, no. Este güey no va a hacer. Ese güey, ese güey no mata ni una mosca, güey. O sea, sí se ve trabado. O sea, tiene su mirada maligna, pero es buena gente el vato. Es buena gente, o sea, como quiera. Se ve tronchatoros, pero nada, no. Pues lo mismo pasó con Pogo. Ajá, igualmente, el payaso. El payaso, ajá. Él era un payaso chido, güey, pero imagínate. Que era muy bueno con la comunidad, hacía las fiestas a los niños de agrapa y era muy divertido y todo el pedo. ¿Y quién hubiera pensado que tenía más de 30 cuerpos en su casa, güey? Más de 30 cuerpos en su casa, exactamente. Luego vamos con Pogo, pero bueno. Sí, o sea, eso es lo que es. Las apariencias se engañaron. Y este vato se hizo de una muy buena apariencia al decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy el Y nadie le creyó. Yo no te creería si me dijeras eso. No, sí, yo soy un pan de Dios. Ok. Por un descuido, casi es descubierto en abril del 80. Se le ocurrió embriagarse y fue detenido por la policía cuando fue visto manejando erráticamente. La pena por esa infracción podía provocar la pérdida de su licencia de manejo. Eso implicaba no más visitas a la chica de Glasgow, su nueva novia. Para gran fortuna de Peter, los datos relativos en este incidente no fueron cruzados con los bancos de datos.
dedicados al destripador. Puta madre, güey. A pesar de que había instrucciones precisas a investigar cualquier incidente de tránsito ocurrido cerca de las zonas. Antes de asistir a su audiencia programada para enero del 81, Peter atacó a sus 4 últimas víctimas. Igual ahí me agarran, pues mejor salgo a echarles ¿En el 81? Ajá. En el 81 todavía estaba matando a este güey. Sí, güey. Y no lo habían agarrado. No, todavía no. Nada más porque no cruzaban los datos con lo que ya tenían del asesino, güey. ¿Qué tan idiotas estaban los policías en ese tiempo, güey? Mucho, güey. Mucho, güey. O sea, yo ahorita, güey, ya leyendo, ya di que era él, güey. O sea, con las puras estas, ya di que era él el asesino, ya lo hubiera ido a agarrar, güey. Sí. Si yo fuera policía, pero por eso no soy policía, porque estoy muy pendejo también. Podrías haber sido policía de ese tiempo. Podría haber sido policía en ese tiempo, estoy todo idiota y no corroboro evidencia. Ok. Peter atacó a sus 4 últimas víctimas, comenzando con Margaret Walsh y terminando con Jacqueline Hill. Después del asesinato de la señorita Hill, la clase media británica montó en cólera por la falta de resultados de las investigaciones. Obviamente, güey. Hasta las feministas salieron a las calles a protestar en una marcha muy concurrida. Estoy viendo la marcha de feministas. Ah, su madre. Oh. ¿Cuántas prostitutas aquí? No, esos restaurantes que tienen mucha comida, güey. Un buffet. Un buffet. Un buffet, güey. No, pero, o sea. No es cierto, feministas. No estamos en contra del feminismo y tampoco hicimos nada. No, así. es aquí el estoy. Ahí está, güey. Está leyendo y es que en ese tiempo, pues, a veces cuenta sí era un buffet para él. Exacto. Porque sí, o sea. Entonces la policía recibió miles de cartas anónimas con información de posibles pistas y sospechosos. Entre las 7000 cartas iba la del amigo de Peter, Trevor Pearsall, quien desde el crimen contra Oliver Smith, ahorita te digo, Oliver Smith fue la... Oliver. Chinga, aquí no aparece Oliver Smith. ¿No? Ah, ¿qué tal? La 8. Desde ahí, su amigo Trevor ya sabía que este güey era el asesino, güey. El destripador. Bueno, tenía las sospechas. Tenía ya las sospechas, sí. Smith guardaba sospechas, pero había pasado el tiempo y continuaba pensando que Peter era incapaz de matar a alguien. 2 semanas después de enviar su carta anónima, Trevor se presentó a la policía y llenó con un oficial un reporte. Los datos fueron ingresados al sistema, pero el tiempo pasó y nada ocurrió. Trevor pensó que la policía había investigado su reporte y que nada malo había pasado con Peter. La realidad era que la policía estaba sepultada de trabajo revisando y procesando información que se habían acumulado tras 5 años de investigaciones. La carta y el reporte de Trevor no llegaron a tiempo a las manos de los principales detectives del caso. El detective George Oldfield era el encargado de la investigación, pero a falta de resultados y tras sufrir una serie de 3 infartos, fue sustituido por el señor Jim Hobson, quien ordenó en un mensaje publicado en plana completa en el periódico que toda la policía se enfocara en la búsqueda y aprehensión del destripador. Este llamado de atención resultó a la postre fundamental, pues en él establecía que si bien se buscaba una persona de marcado acento, no debía de ser descartado lo contrario. Ya podían quitar el puto acento, güey. Ya podían quitar otras. Exactamente, sí. Otras directivas publicadas se referían al tipo sanguíneo y otros detalles. A fines de diciembre de los 80s, Sutcliffe había efectuado una entrega en Sheffield, lugar que le habían agradado, así que fue cuestión de tiempo para que regresara. Ese lugar le agradaba mucho. El 2 de enero del 81, con el firme propósito de asesinar a una prostituta de la localidad, ese día un par de amigas dedicadas al negocio merodeaban la zona roja. Sus nombres eran Olivia Rivers y Dennis Hall, de 24 y 19 años. Carne fresca pa'l vato. La primera en encontrarse con Peter fue Denise, quien a pesar del buen aspecto del cliente y la oferta de 10 libras por el servicio, rechazó la propuesta dado que la mirada del sujeto la había asustado. Olivia no tuvo la misma precaución que su amiga y aceptó la oferta, sin ningún problema, como era la costumbre. La prostituta guía al cliente a un sitio seguro y tranquilo. Peter no se pudo excitar de inmediato, así que comenzaron a platicar
mientras estaban estacionados al lado del camión en la avenida Melbourne. Me acordé de una broma de Frank Eddy. Ajá. Que contrate una prostituta y le dice, ahora le das mi tarea. Este hijo no se pudo excitar, Por se dos- pusieron a platicar, güey. Ahorita te tengo un dato curioso aquí del destripador de Yorkshire. Ok. Ahorita te lo meto. No, gracias. Justo en esos momentos los oficiales Robert Ring y Robert Heights, los Roberts, patrullaban la avenida cuando vieron el Robert Color Café de Peter. Andaba en un Range Rover. E inmediatamente adivinaron de qué se trataba y bajaron de su patrulla a investigar a la parejita. Peter dijo llamarse Peter Williams y ella dijo ser su novia. Sin embargo, el oficial Ring... El oficial Ring... Ring. Le tocaba la- El ring tin tin. La reconoció como una prostituta acusada, así que la hizo entrar a su patrulla. Súbitamente Peter dijo que necesitaba orinar, lo dejaron ir hacia un tanque que se ubicaba cerca y en ese momento Peter colocó sus armas en una esquina y confió en que los policías no hubieran escuchado el ruido que provocó su martillo al tocar el suelo. Mientras tanto, los policías solicitaron a la central que se verificara el número de las placas de Peter. Para su sorpresa, el despachador les indicó que correspondían a un vehículo Skoda. O sea, había robado las placas. Sí. Confrontando este hecho, Peter admitió que había robado las placas en un depósito de autos chatarra y mintió acerca de su verdadero nombre, porque no deseaba que su esposa se enterara que había estado con prostitutas. A fin de cuentas, ambos fueron detenidos y puestos en celdas separadas. La esposa de Peter fue notificada de que su esposo no llegaría esa noche a casa. Que le hicieron el paro, güey. Ahí le dijeron, Le "Mire, dije, no va a llegar. O sea, Pero- nomás sepa, no va a llegar el vato. Pero no le dijeron qué ella estaba haciendo, güey. O sea, nomás queremos que sepa, señora, le hablamos de cortesía, nomás para que sepa que su vato No va a llegar. no va a llegar. Así que si en su casa se pisa a las 10, esté o no esté, pues que alguien. Como el robo de las placas de auto correspondía a otra jurisdicción, al día siguiente un oficial iría por el sospechoso para trasladarlo a la estación de policía. Una vez ahí, Peter se deshizo de otra navaja que guardaba consigo, la escondió en el depósito de agua del baño y a las 9 de la mañana Sonia fue informada de que Peter era interrogado en relación al robo de placas. En ese momento los oficiales notaron en las señas particulares del detenido. Se parecen mucho a las reportadas en el caso del destripador. También se dieron cuenta que tenía los dientes incisivos separados. Ese detalle era conocido con más detalle por las fuerzas policiales. Mientras era observado cuidadosamente, Peter platicaba con los oficiales de su trabajo como camionero y de cómo había viajado de aquí y allá, incluyendo áreas que el destripador había golpeado a muchas morras. A pesar de que su actual Robert no estaba listado como sospechoso, Peter cometió el error de mencionar su viejo Corsica color blanco con techo negro. Era al revés. Corsica color negro con techo blanco. Échame Las las directivas naranjas. establecidas para la pronta captura incluían la obligación de reportar a la fuerza de tarea encargada del caso cualquier incidente sospechoso que involucrara prostitutas y conductores. Y así se hizo en este caso. Ahora sí lo hicieron, güey. Ah, vaya, hasta que se alistaron estos pendejos. Oficiales encargados de la investigación pronto se presentaron para interrogar con más calma a Peter. Sin embargo, cuando el oficial Ring regresó al día siguiente Güey, para trabajar aguanta, su güey. turno nocturno. Aguanta, güey. Avisa, culero. O sea, haces de cuenta, güey, como dijo este Franco, güey, avisa que el nombre del oficial está culero, güey, para no reírnos, güey. Es que no mames. El oficial, mejor en lugar del oficial, córtale, mi chavo. En lugar de eso, mejor dile al oficial timbre, para que sepa. Ok. Punto que no, pero... Y fue informado de que Peter aún continuaba detenido y que detectives adscritos al caso del destripador lo vigilaban. Adoptó una decisión que resultaría crucial para resolver el caso. Cuando detuvieron a Peter, este pidió permiso para ir al baño y recordó haber escuchado un sonido y pensó que tal vez había soltado algo en el lugar. Inmediatamente se trasladó y al alumbrar el lugar donde había supuestamente orinado Peter, descubrió el martillo con el cuchillo. Casi de inmediato los principales detectives del caso fueron informados de que había indicios de que este güey era el destripador de Yorkshire. En el 83, en la prisión de Parkhurst, fue atacado a este güey. A ver, ¿qué el detective de la casa informando eso? Ajá. Vete. Eso ya no lo puedo. Se me olvidó ponerlo. De que ya lo habían agarrado, güey. Sí. Bueno, lo agarraron.
Ya, Se ya dieron lo cuenta y lo agarraron. Le dieron Sí, para ahí, adentro. ahí la cagué yo. Le dieron para dentro de 8 días. En el año del 83, en la prisión de Parkhurst, Peter fue atacado brutalmente por otro preso, para no cometer algún error en los siguientes procedimientos comenzaron por colectar la evidencia forense. Ah, chinga, vete. A ver. Ah, lo puse 2 veces. Ok, olviden lo primero. Para no cometer algún error en los siguientes procedimientos, comenzaron por colectar la evidencia forense directamente del hogar de Peter. Uh-huh. A las 9:30 del domingo 4 de enero ingresaron los oficiales y recolectaron martillos, navajas, cuchillos que condujeron a Sonia a los cuarteles de Bradford, donde se le sometió a un interrogatorio de alrededor de 13 horas. Uh-huh. Un ejército de oficiales comenzó a recolectar toda la información posible acerca de los movimientos de Peter durante los últimos 5 años. Entrevistaron a compañeros antiguos de trabajo, empleadores y vecinos. La evidencia más incriminante fue aportada por la misma Sonia, que declaró que Peter había llegado como a las 10 p.m. el día del ataque de Teresa, mientras que él decía haber llegado a las 8, esta discrepancia de 2 horas, tiempo suficiente para cometer un crimen, como los del Destripador. El domingo por la mañana, Peter comenzó a perder la calma, que sorprendentemente había mantenido durante 40 horas de encierro. Para ese entonces la policía ya estaba segura de tener al hombre correcto en sus manos. Poco antes de las 3 de la tarde, Peter fue informado que ya habían encontrado el martillo y los cuchillos. Hasta entonces no admitió ser el destripador. Luego siguieron más de 20 horas de grotescas confesiones, mismas que el asesino no mostró casi ninguna emoción, salvo cuando llegaron a discutir el caso de Jane McDonald y el de una mujer llamada Joan Harrison, quien el destripador negó enfáticamente responsabilidad alguna sobre su muerte, y después de terminar de soltar toda la sopa pidió solo una cosa al detective: ser él quien informara de todo a su esposa Sonia. Lo quebraron, güey, con todo lo que le estaban diciendo. Sí. Solicitud que le fue otorgada. Una vez que estuvo debidamente registrada la confesión, la policía confesó a una conferencia de prensa a la que asistieron 80 reporteros que soltaron la noticia acerca de la captura del destripador. Después de 5 años de estar jodiendo, de estar matando, güey. Sí. El hecho... Ok. Una vez incriminado ante el juez, Peter respondió la pregunta más importante que todo el mundo se formulaba: ¿por qué lo había hecho? Entonces dijo que en el 67, como tenía 20 años y trabajaba en el cementerio, escuchó una voz cuando cavaba en la tierra. La voz lo fue guiando hasta una tumba con una cruz donde estaban unas palabras escritas en polaco. Ahí la voz le ordenó asesinar prostitutas. El hecho de que Peter estuviera loco implicaba que purgaría pena y tratamiento en una institución mental. Eso implicaba que Peter no podría ser juzgado por sus crímenes porque se invocaría la figura de responsabilidad limitada. Estudios clínicos posteriores indicaron que Peter padecía de esquizofrenia paranoide, pero el juez Justin Burham consideró inadmisible que Peter no fuera debidamente juzgado por sus asesinatos y no hizo caso ni de la policía, ni de Peter ni de nadie más, porque el acusado fácilmente podía haber mentido. Además se decía que Sonia le había recomendado hacerse loco porque así estaría mucho menos tiempo preso. Así decidió que Peter fuera juzgado por sus actos e instruyó al jurado para que entendiera que el preciso conocer a Peter si sabía lo que hacía y si era culpable. El juicio duró 14 días. Con el resultado obvio, los miembros del jurado consideraron que Peter no estaba loco, pero sí que era un asesino sádico culpable de 13 homicidios. Y aunque él alegó locura, el primer tribunal que lo juzgó lo halló cuerdo y lo sentenció a cadena perpetua, siendo confinado en el presidio de alta seguridad desde mayo del 81. Solo permaneció encarcelado allí durante 1 año y 4 meses. Los psiquiatras que lo examinaron en la cárcel concluyeron en que se lo debían recluir a un hospital para enfermos mentales. Tras 5 años de terror, el público inglés respiraba aliviado. Las familias de las víctimas por fin encontraron justicia y conocieron al culpable de la desaparición de sus seres queridos. Para las víctimas que sobrevivieron, no fue de gran ayuda el encarcelamiento de Peter, que nada les devolvió la vida que las cicatrices del ataque les arrebató el día que cruzaron por el camino del destripador de Yorkshire. Mucho.
Este güey fue atacado. Pues también tú, güey, le pusiste la biografía ahí, güey. Ese es el chiste, conocer todo lo que pasa en un Sí, pero, güey, haz de cuenta también, falta que me digas a qué les cagaba. Fíjate, este güey fue atacado por otros internos 3 veces. El primero en atacarlo fue James Costello en la prisión de Pascoe en el 83. El segundo, Paul Wilson, quien con unos audífonos intentó ahorcarlo. Y el tercero, Ian Kay, peligroso ladrón y asesino, intentó clavarle una pluma por el ojo en el 97. Los asesinos los familiares intentaban moverlo de Bradmore por razones de seguridad. Y también está muy difundido el hecho de que Peter recibía a la semana 30 cartas de admiradoras. 30 cartas, eso es muy, 30 cartas de admiradoras a la semana. Ajá. Eso es muy normal en algunos asesinos, güey. Muchas mujeres los admiran. Los admiran, güey. Sí. Y les empiezan a enviar cartas y que hacen sus clubes y diferentes cosas, güey. Okay. Free el Destripador, así algo así más o menos, me imagino, o ¿cómo se llama? O Justicia para el Destripador. Algo así, güey, no mames. No las mató, solo está esquizofrénico, no mames. Hace casi 10 años, Sonia completó el trámite de divorcio. Hace 10 años, en 2011, güey. Ese mismo año fue acusado de entorpecer la justicia John Humble, quien conocido como Where's Jack, quien él es el que le envía las cartas y las cintas asegurado ser el destripador. O sea, sí agarraron al que dijo que había sido el destripador, güey. El que envió los audios y todo, que entorpecieron todo ese desmadre. En el año 2021, este güey hubiera cumplido 40 años de encierro. Pero Peter murió el 13 de noviembre del 2020 a los 74 años, según comunicaban medios británicos. Murió en un hospital después de haber rechazado, al parecer, tratamiento para el COVID-19, y aunque padecía además de otros problemas de salud. Este murió en noviembre, güey, de COVID. ¿Así? No tiene mucho que murió, seguía encerrado. Ajá. Es lo que tenía, yo pensé que no lo habías puesto, que estás medio pendejo, pero sí lo pusiste. Claro, investigar, güey. Acaba de morir, no tiene mucho. Murió en noviembre pasado. Nuestro más sentido, chinga tu madre, para ese güey, porque si se pasó de lanza, güey. Dijimos que iba a ser 20 minutos, llevamos casi una hora, güey. Una hora, imagínate. No, en serio. Pero, o sea, imagínate hasta dónde llegó. Al que lo encerraron, sí, güey, porque se le llama obstrucción de la justicia, güey. Estaba obstruyendo la justicia, entonces era adentro, papá. Sí. Y al destripador, pues... Pero al menos digamos que lo único que dijo fue que era el destripador. Y envió los audios y varias cosas. Exactamente. Pero no trató de replicar lo que hacía este güey. No, lo bueno es que él los mandaba nada más. O sea, nada más era como la voz y el destripador, pues era el destripador. Sí. Pero de todos modos se le llama obstrucción de la justicia porque estaba guiando a la policía, sí. Lo que sí no encontré fue si este güey fue un acuerdo con el Peter. No creo, güey. De que este güey se hiciera pasar. Ajá, aunque no creo por lo mismo de que nadie sabía que este güey era el asesino. Sí, exactamente, o sea, no creo, pero puede que sí, puede que no. Estuve tratando de investigar más de su vida, pero casi todo es lo mismo. Y nada más agarran pedacitos de una historia y la ponen y ya no... En muchos artículos que leí, también había incongruencias entre esos mismos artículos. En uno te decía una cosa, en otro te decía otra, en otro te decía otra. Así que me tuve que ir a Wikipedia. No, en Wikipedia también es una historia bien cortita, güey. Lo que te dice ese güey. Nada más te viene poquito de su vida, el modus operandi y cómo fue arrestado. Aquí dice que 7 mujeres sobrevivieron a sus ataques. Ajá, hablé de las sobrevivientes. Ok. Ah, sí va, sí es cierto, qué pendejo. Borra esa parte, güey. Que no sepan que estoy pendejo. Lo que sí no encontré fue cómo es que atacó a la primer víctima, güey. A una que la primera que se salvó. Porque de ahí la segunda, sí, ya no tuvo esa suerte, güey. No, pues no. Ah, pues... A lo mejor no quiso confesar. O a lo mejor porque sobrevivió, nomás se fue a chingar su madre por otro lado y dijo, no, ya sabes qué, aquí está muy pesada, aquí se azucaran muy rápido los vatos, mejor me voy. Sí, sí. Bueno,
Bueno, pues aquí lo dejamos. Hasta aquí. Este fue el destripador de Yorkshire. Este fue el tripador trastornador. Ah, no, ese es de Bob Esponja. Este fue el destripador de Yorkshire. Muchas gracias por ver la información que les culea. Y la información de este pendejo. Que pone hasta qué momento, en qué lado de la cama se para. Es broma, güey. No, pero muy buena información. Seguimos dando. Sí. Yo nomás comento pendejadas. Él trae las cosas serias, sí. O sea, es un acuerdo mutuo. Para que haya balance. Y espérense a que llegue el tercero. Ese güey está más idiota que yo, pero bueno. Cámara, Edgar. Edgar, si ves esto, como que es broma, güey. Vale. Así que, nos vemos, gente. Chido.